Bueno, continuamos con el tema de concepción de la sexualidad. Eh, Al término de la plática de la sexualidad, se espera el logro de un acercamiento afectivo con su hijo o hija, resolver sus dudas sobre sexualidad del hijo o la hija, sus sensaciones, sus cuerpos y los límites de los demás hacia ellos, y viceversa. Todo esto de acuerdo a su etapa del desarrollo, creando vínculos de confianza que favorezcan las redes de comunicación para la prevención del abuso sexual infantil. Las etapas del desarrollo se van a mencionar más adelante para, para saber cómo en qué momento o qué es lo que está pasando con el infante y ya de acuerdo a eso, abordar el tema de sexualidad. Y pues la concepción de sexualidad, eh, incluso en el siglo, bueno, en este presente siglo, sigue siendo un tabú. Mm, Hay muy poca educación sexual temprana. Normalmente, bueno, la sociedad espera que se enseñen los temas pues, en la escuela o en una etapa más avanzada, porque se cree que todavía no están listos para tener esta conversación con sus hijos o hijas. Pero la verdad es de que es mucho más efectivo o adecuado hablar del sexo a temprana edad para que pues los niños vayan entendiendo y no se creen una concepción errónea o satanizada de la sexualidad, sino que al Sí, contrario, sea más sana y que se pueda vivir plenamente. sí, vamos a ver que la sexualidad trasciende o va más allá de las cuestiones reproductivas, que muchas veces es a lo que le atribuimos el término y por lo que pensamos que los niños no están preparados para saber de eso. Sin embargo, veremos que la sexualidad va mucho más allá de eso y que sí es necesario tratarlo con los niños desde chicos, ciertos temas, porque pues desde niños les surgen dudas, les surgen curiosidades, que si son tratadas, platicadas en su momento y con, con las palabras adecuadas para su edad, esto da una mucho mejor concepción y mucho mejor cuidado incluso y un mejor trato hacia la sexualidad de ellos mismos y de los demás. Ujú. Y de hecho, incluso se cree que si se habla temprano de la sexualidad y el sexo, eh, se cree que van a promover estas conductas sexuales y reproductivas a temprana edad, pero se ha demostrado en otros sistemas educativos, donde sí se habla de esto más temprano, que al contrario, que es beneficioso, que al contrario de que se practique antes de su edad, este, más bien como que tienen más información para hacerlo de manera responsable, de manera consensuada y pues como decimos, pues es mucho más sano, ¿no? La sexualidad que se vive cuando se habla abiertamente de ella. Y bueno, sexualidad y sexo. ¿Qué se entiende por estos términos? ¿Qué son? Para hablar de esto, pues se tiene que definir, ¿no? La sexualidad, de acuerdo a la OMS lo define como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Cada uno de estos elementos se va a definir un poquito más adelante. También dice que se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas
papeles y relaciones interpersonales. O sea, en otras palabras, la sexualidad es un concepto que abarca todo el tema del sexo. O sea, no se refiere nada más al sexo, sino a otros elementos que van más allá. Y pues es desde los pensamientos hasta las actitudes y creencias y todo. O sea, abarca todos estos elementos. En cambio, el sexo, eh, también la OMS lo define como características biológicas que nos definen como hombres o mujeres. Es decir, los genitales, ya sea pene o vulva. Y como vemos, pues estos términos, el sexo, como dice Giselle, se limita, es únicamente los genitales de las personas, mientras que la sexualidad no se limita únicamente a características físicas o biológicas, sino que también va de pensamientos, de actitudes, de valores, de orientación, etcétera. Y también se cree que la palabra sexo involucra solamente la actividad sexual reproductiva, ¿no? O también el término de sexualidad se cree que nada más va en torno a eso. Pero pues no, ya vemos que es mucho más allá de esta concepción. Y entonces, ¿qué es lo que implica la sexualidad? Como seres sociales, la sexualidad se construye con otras personas y trasciende lo biológico. Es decir, no se limita al, ¿cómo se llama? Al genital, ¿no? De la persona, sino va más allá de lo biológico y, y pues involucra el área también social. Y se manifiesta a través de conductas, creencias, actitudes, fantasías, deseos, valores, como ya se había mencionado. Entonces, la sexualidad tiene estos elementos, ¿no? Los siguientes elementos. El sexo biológico, que es lo que ya habíamos dicho, ¿no? Pene o vulva, ¿no? O también hay excepciones que hay, ¿cómo se dice? Ambos, Ambos genitales que son intersexuales. Uh-huh. Exacto. Y por ejemplo, en esta imagen que nos gustó mucho, el sexo biológico, a ver, está la punta. Okay. El sexo biológico se refiere pues nomás al genital, ¿no? Del hombre o la mujer. La orientación sexual, bueno, no, primero definamos la reproducción. La reproducción, ahora sí, es pues el acto sexual que va a dar la concepción de un embrión, un feto y por lo tanto un bebé, ¿no? En esto implica toda la cuestión de control natal, anticonceptivos, etcétera, etcétera, enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, etcétera. Uh-huh. Luego está la vinculación afectiva, que esta se refiere a la capacidad de los seres humanos para crear vínculos sociales con las personas, donde implique pues sentimientos, emociones, donde implique afecto. Afecto, ajá. Y vínculos significativos, como en estas edades los vínculos más significativos de los niños y las niñas serán sus padres o sus abuelos, las personas que los cuiden, sus hermanos, que son como sus personas más cercanas y su círculo más cercano en el que se desarrolla diariamente. Uh-huh. Luego está la orientación sexoafectiva, que sí se menciona aquí en la imagen. Esto se refiere a
pues a la preferencia sexual, ya sea homosexual, que es de su mismo sexo, eh, o la orientación heterosexual, que es la persona con un sexo diferente al propio. Eh, También ya sea pansexual o bisexual, que ya implica no una preferencia específica de determinado sexo, y más bien implica como con qué tipo de persona o de identidad sexual se va a vincular esta persona, ¿no? Esto nos habla de quién nos atrae, a quién nos gustaría tener como pareja. Uh-huh. Luego está el rol de género. Este, pues, involucra como todo el paquete que se le da al niño o niña que nace, que si es mujer, pues va a tener todas estas implicaciones ¿no? De lo que conlleva ser mujer. Pues sí, sus roles, sus actividades. Y también, si es un varón, se le atribuye todo este paquete de, de actividades, ¿no? De acuerdo a su sexo biológico. Sí, el género son todas estas atribuciones sociales de acuerdo a tu sexo, todas estas características y actividades, por ejemplo, las que son como más estereotípicas o más comunes de que la niña es más linda o más tierna o más tranquila, mientras que el niño es más inquieto, más impulsivo, más agresivo, etcétera. Y a esto se refiere los roles de género, como al papel que cumplen los niños y las niñas de acuerdo a, pues, a las atribuciones sociales que se nos imponen desde chicos. Uh-huh. Y de hecho, pues estas atribuciones sociales varían o van a variar de acuerdo al contexto social, ¿no? Que se desenvuelve. Luego está la identidad de género, que en la imagen está aquí, como un cerebrito. Este se refiere a aspectos cognitivos o pensamientos o conductas que uno mismo se apropia, ya sea, o uno más bien decide de si tomar el rol, por ejemplo, de hombre o mujer, independientemente del sexo biológico. Entonces, por ejemplo, yo como mujer, biológicamente hablando, voy a, no sé por dónde decir, tomar la identidad o me voy a identificar con el género masculino, pues porque yo así me siento, así es lo que pienso o me siento, digamos, más cómoda siendo hombre, aunque tenga el sexo femenino, o más bien el sexo... Que tenga vulva. Ajá. Que esto Y va... tal vez puedo comenzar a vestirme como con ropa que es para hombre, o a tomar ciertas actitudes que son normalmente atribuidas a los hombres, porque cabe mencionar que estos tres puntos que están aquí mencionados de la identidad de género, la orientación sexual y el sexo biológico son aspectos totalmente independientes que pues sobre los que ya en el momento en el que estamos viviendo podemos tomar decisiones sobre lo que nosotros queramos según nosotros nos sintamos. Uh-huh. Exacto. Y poniendo un ejemplo, no sé, una persona que biológicamente hablando tiene pene, su orientación sexual puede ser homosexual, o sea, que
me gustan o tiene preferencia con los hombres, pero se identifica como mujer, o sea, sus actitudes o como mencionabas ahí, su forma de vestir o sus quehaceres van más bien inclinado a la identidad de mujer, ¿no? Y pues sí, es totalmente independiente y hay una grande variedad de todas estas combinaciones, ¿no? Y bueno, por último, el erotismo se refiere a, pues al placer, como Se refiere a sí, a la capacidad de sentir placer con la respuesta sexual. Uh-huh. Y bueno, esto incluye también prácticas sexuales con fines placenteros, ¿no? Y bueno, también cabe destacar que, como mencionaba, toda esta información y la educación sexual hacia hacia los niños y niñas de la primera infancia, que debe ir adecuado a su etapa de desarrollo, no es necesario que expliquemos o hablemos con ellos de todos estos puntos, sino que lo que va de acuerdo a su etapa de desarrollo y en lo cual deberemos centrarnos en este momento son, bueno, principalmente en la vinculación afectiva, que es algo que a ellos sí les atañe, que es la creación de vínculos, porque entrando también al preescolar o a la escuela, comienzan a vincularse con más niños, niñas, con sus maestros, maestras, etcétera. Y en la cuestión del sexo biológico, que es decir, con el conocimiento de su cuerpo, de las partes de su cuerpo y de sus órganos sexuales.